¿Qué pasa, muchachetes? Oye, contentísimo, de verdad, sorprendido con la acogida de los vídeos, sorprendido con la acogida de los vídeos. Estamos construyendo esta guitarra cada día, un vídeo nuevo, pasito a pasito, pasito a pasito. Y ya vamos viendo cómo crece de la nada, cómo crece de la nada. Tened en cuenta que estos vídeos tienen pues 13 o 14 años a fecha de hoy. Y sé que la calidad en algunos momentos pues no es la ideal, pero también tenéis que recordar que era la calidad con que se grababa entonces. Y nada más que por el interés que puede suscitar ver el proceso completo de construcción de una guitarra, creo que sabréis perdonármelo. No me enrollo mucho, os dejo con el capítulo que hoy vienen cositas chulas. Chao. En el vídeo que vemos ahora, me he dado cuenta que hay una parte que no sale. Seguramente no sale porque la hice en casa del maestro. Y es encolar, porque el próximo es hacer el fondo y la solera. Porque tened en cuenta que aquí no solo se está construyendo la guitarra, se está construyendo todas las piezas auxiliares que me servirán para construir todas las guitarras que haga a partir de entonces. Entonces la solera es un negativo de la guitarra. Igual que el primer día construí el molde, hoy voy a construir un armazón de madera que es donde se apoya la guitarra, que no es de fondo plano, no es plana, sino que tiene curva. Entonces, para darle la curva a las maderas, al fondo de la guitarra, ya aprovecho esa solera que me va a servir a partir de ahora, que me va a servir a partir de ahora para apoyar mi guitarra, y todas las guitarras que construya, porque las sigo teniendo, nada más que construir una solera. Y ahí está, entonces hoy se ve. Y también vais a ver una cosa curiosa. No vais a ver cómo se encolan, pero eso se ha visto mil veces en mil vídeos de internet, cómo se encolan las dos maderas, cómo se hacen con un cepillo para que cierren bien. Y sabéis que en las guitarras, si fijáis una guitarra por dentro, cuando la guitarra es de madera maciza, el fondo son dos piezas que están unidas y en medio lleva una tira de refuerzo. Veréis que yo no pongo una tira de refuerzo, sino que yo pongo un adorno en puntas de diamantes hecha de caoba cubana que me regaló mi maestro. Porque esa forma de terminar, de adornar la guitarra por dentro, o sea, es algo que no vas a notar si no miras por la boca. Es identidad de la escuela malagueña de lutería. Y entonces yo ahí la hago. Os dejo con ese vídeo que se llama Fondo y Solera. Ya sabéis, el chat sigue activo. Yo voy a comentar algo, si hace falta comentar algo. Y si tenéis que preguntar, preguntáis. Eso que veis aquí, esos son las soleras. Lo que hay colgado en las paredes son moldes distintos de distintos instrumentos, de violonchelos, de violines, de violas. El chaval que hay, eso es la escuela del maestro y es una fotografía, no es un vídeo. El chaval que hay era, me acuerdo que era de Mallorca, venía de Mallorca a aprender y está construyendo un violín. Pero lo que hay en el banco, eso que está como pintado de azul, que parecen las costillas de un barco, esos forman el negativo de la superficie, donde apoyará tu guitarra. Esa curva en positivo, que ahí está en negativo, será la que tenga tu guitarra en la espalda. Entonces por eso se llama solera, porque sobre eso se asentará tu guitarra y te servirá para darle la curva a las costillas, para curvar esa madera y para dejar
fija esa curvita del fondo. ¿Veis? Ahí están las tres costillas que conformarán, que serán el refuerzo del fondo de la guitarra, cuya base ya es curva. ¿Por qué? Porque están apoyadas en la solera. Si la solera tiene curva y eso está bien cerradito como está ahí, quiere decir que esas tres costillas ya tienen la curva que conformará el fondo y le dará esa forma esférica. Mirad, ¿veis esos cuadraditos? Esos cuadraditos van a sustituir a la tira del refuerzo. En vez de poner una tira, voy poniendo esas especies de rombo. En realidad son cuadrados, lo que pasa es que están puestos al cartabón. Quiero que os fijéis en el meticuloso trabajo. Se están pegando una a una cada piececita y se limpia una a una los restos de colas que sobresalen, porque tiene que quedar impecable. Es un adorno que se va a ver desde la boca. Por tanto, no puede estar sucio, no puede tener manchas de cola, no puede haber chorreones. Y te digo, no te permiten usar la lija, porque mi maestro decía que la lija era para el bricolaje, que la lija no corrige los errores, los disimula, pero sigue estando ahí. Entonces había que hacer las cosas bien desde el principio. Y esta operación, que es una operación delicada, yo estoy viendo el fondo, estoy viendo el entorno, y ese entorno amarillo, ese era el tapete de una mesa de billar que había en mi casa. Por tanto, esta operación, que es una operación importante porque vamos a tallar, yo ya no la hice en la escuela, yo ya la estaba haciendo en mi casa. Esa era ese ansia viva por hacer las cosas. En esa madera, me habéis preguntado en el chat que si no se necesita presión. En esa madera que le pongo encima, después le pongo peso. Es que el vídeo se ha cortado, te iba a decir, ahora se ve que cuando voy pegando y limpiando, después se pone una tabla de madera que las sujeta todas y se le pone peso. ¿Por qué le pongo peso? Porque yo no estaba en el taller se utiliza lo que se llama un palio. Aquí no tenía palio todavía construido, entonces simplemente le puse unas pesas encima. Fijaros lo que se hace, fijaros lo que se hace con esos cuadraditos. Verás, verás qué chulo. Tallando, ¿eh? Hay que tener cuidado con los gavilanes. Esto era la primera vez en mi vida que lo hacía. Me sudaban las manos. ¿Veis que he protegido la zona? Alrededor de cada cuadrito está protegido con cinta de carrocero por miedo a que se me escapara el formón. El formón estaba súper afilado. Era un formón recién comprado que llevé al taller para que me lo afilara el maestro. Y me lo afiló el maestro. Y fijaros cómo corta la caoba ese formón cuando lo afilaba el maestro.
quiero que os deis cuenta de una cosa. No termino uno y me voy al siguiente. Y estoy repitiendo la misma operación en todas las piezas. Pero no termino una y voy a la siguiente, sino hago una operación y la repito en todas. Hago otra operación y la repito en todas. Hago otra operación y la repito en todas. Y eso se hace así para que salgan todos iguales. Si tú haces uno y lo terminas, otro y lo terminas, otro y lo terminas, cada uno saldrá de un tamaño distinto, cada uno con una forma distinta. Como veis, ya aquí está aún en bruto, pero ya terminada esa primera y vamos a por la siguiente. Eso es una talla que se llama talla en punta de diamante. En realidad son pequeñas pirámides. Se llama en punta de diamante. Y eso solo se va a ver desde la boca. Hemos la tira de refuerzo simple que sirve de refuerzo para cuando encolamos las dos maderas del fondo. Aquí la sustituimos por eso. Es una forma también de aprender en una zona que, si bien es bonita, toda la parte, todo lo que llega hasta el culo de la guitarra, eso no lo va a ver nadie a no ser que meta un espejo. Entonces tú estás aprendiendo, adquiriendo destreza con las herramientas a la vez que aprendes el oficio, ¿no? Y esto es, ya digo, ese acabadito, ese detalle de adorno en el interior de la guitarra es de la escuela malagueña. Eso era propio de mi maestro y él lo hacía en todas sus guitarras. Ahí tenéis el fondo de la guitarra a la espera de ponerle las costillas que le darán su curva. Es los huecos que quedan entre las puntas de diamante, esos huecos más anchos, es porque ahí van las tres costillas. Entonces, cuando empiezas a tallar por las que están más cerca de ti, las que están más abajo, porque son las que están más lejos de la boca y son las que menos va a ver la gente. Por tanto, las primeras que te van a salir mal, porque estás aprendiendo, las dejas ahí, que no la vea nadie. Y irás aprendiendo a medida que te vas acercando a la boca, que es lo que va a ver todo el mundo. Entonces, ese detallito es que yo de verdad estoy disfrutando con estos vídeos porque estoy rememorando las sensaciones, los miedos, las incertidumbres, las ganas, la ilusión. Toda esa mezcla de sensaciones de cuando uno empieza a hacer algo que lleva soñando con ello muchos años, y por fin lo consigue. Lo has empezado y aún no tienes la certeza de que tengas habilidades suficientes como para ser capaz de terminarlo. Bien, aquí entra en uso la solera. Lo que tengo debajo de la guitarra, así como antes lo hice en la cama de lijas, ¿verdad? Arrastraba en la cama de lija para ponerlo en llano. Ahora lo que yo voy a dosar no es llano, sino que tiene forma de casquete esférico. Por tanto,
yo le marco, tengo la cama de la solera, la tengo pintada de tiza azul y arrastro el borde de la guitarra por esa tiza. Donde roce tendré que limar. Si hay partes que aún no se mancha es porque estarán más hondas. Entonces iré recortando y dándole la forma según la misma solera que fue la que me ayudó a construir las varetas, que va a ser la que me va a ayudar a fijar la curva de la tapa. Y si siempre lo hago con esa especie de molde, todo terminará por encajar. Ahí estamos haciendo un limado selectivo. ¿Veis? Si veis, hay partes que están manchadas. Donde estoy dándole ahora es donde está la mancha azul. Vuelvo a mancharlo de azul. Y entonces me manchará cada vez en más partes. Cuando aparezca todo manchado, es que todo estará a la misma altura. Mientras haya puntos que no se manchen, esos puntos estarán más bajos. De nuevo aparece aquí una solera. Como veis, la solera es distinta, porque ya digo, yo construí una solera en casa del maestro y otra solera en mi casa. Bien, aprovecho y voy a contestarle a Manolo, que ha preguntado que por qué se hace esos rebajes a los refuerzos. Esos rebajes tienen que apoyar, esos refuerzos tienen que apoyar en las contrafajas que hemos encolado antes al aro. Si tú lo dejas de 1 centímetro de alto, no va a tener apoyo, se saldrá de la contrafaja. Entonces, ahí que va a estar la madera, la tapa apoyada ya sobre un refuerzo, no necesita tanta altura, va a necesitar que reforcemos el centro. Entonces nos podemos permitir el lujo de hacer esas puntas que se llaman picos de flauta, porque se corta como en redondo, y entonces se hace el pico de flauta. Y quiero aprovechar eso y aprovechar ahora que se ve en esta toma para que veáis que la solera parece el costillar de un barco. Parecen las cuadernas de un barco. Entonces eso es curioso. En realidad tiene forma de una esfera excavada. Lo que pasa que desde esta toma parece eso, parece las costillas de un barco. Se le ve perfectamente la curvatura. Esa curvatura normalmente tiene un radio de 5 metros, mientras que la de la tapa armónica, el radio es de 6, por eso la tapa parece plana y los fondos parecen curvos, porque llevan radios distintos. Bien, pues con el trabajo que hemos hecho antes, en teoría, la curva de la tapa tiene que encajar perfectamente en los aros. Si os fijáis ahí, no cierra. ¿Por qué no cierra? Porque todavía están los refuerzos que no se le han recortado, ni las puntas de los refuerzos, ni se le han recortado el cajeado en la contrafaja donde tiene que ir encastrado el refuerzo.
Entonces, hasta que no se hagan esas dos operaciones, la guitarra no va a cerrar. Y a eso nos vamos a dedicar ahora, a hacer ese proceso. Vamos, paro, porque me ha preguntado Servama, dice, no había visto traseras de guitarra clásica curvadas. ¿Es propio de algún tipo de guitarra en especial, clásica, flamenca? Es propio de todas las guitarras. Otra cosa es que no te hayas dado cuenta, pero si tú apoyas una guitarra boca arriba, o sea, con la boca hacia arriba, o la boca hacia afuera, sobre una mesa, te darás cuenta que la tapa no asienta. La tapa o sea, el fondo no asienta. El fondo es esférico, pero se aprecia poco la curvatura, pero está. Esa curva está. Es muy raro. Solo las guitarras malas de feria, las que son juguetes, no tienen la tapa, o sea, el fondo abombado. Las demás, todo. Porque ten en cuenta que se adelgaza la madera hasta extremos tan sutiles que si no le ponemos esos refuerzos y no le ponemos una bóveda, no tiene fuerza y se hundiría. Entonces, todas las guitarras de cierto estilo, que no sean juguetes, tienen el fondo abombado, tanto el fondo como la tapa. Lo que pasa es que en la tapa es más difícil de apreciar a simple vista. ¿Veis? Ahí asoma el refuerzo. Ahí está asomando el refuerzo. Yo voy a pintar lo que asoma para cortarle eso más el grosor del aro. Bien. Ahí es una foto porque estoy en casa de mi maestro y mi maestro no me dejaba grabar vídeos. Ahí estoy en este punto de aquí. ¿Veis? Estoy encolando ya el fondo a los aros. Si veis, están puestos con pocos gatos. ¿Por qué están puestos con pocos gatos? Porque si pongo mucha presión, el aro se puede deformar. El aro todavía está abierto desde arriba. Y otra cosa importante, fijaros que tiene el molde interior. Si el molde no hubiese sido desmontable, no podría estar ahí aún. Si está ahí aún, es porque el molde se puede desmontar con esos tornillos que veis en el costado. Entonces hay que tener cuidadito con estos detalles. La cuchilla de ebanista es una herramienta que tienes que aprender a usarla sí o sí. La cuchilla de ebanista sustituye a la lija. La cuchilla de ebanista corta viruta, no rasca la madera, corta madera. Y tiene su técnica. Es quizá de las herramientas más difíciles de utilizar bien, porque en maderas duras se comporta como debe, pero en maderas blandas, como no sepas usarla, una tapa de abeto que tú le metes la cuchilla a lo loco, la destrozas. Entonces, ya te digo,
Y así como la lija va arrancando material, va rascando y va desgastando material, siempre va a dejar el poro demasiado abierto, la cuchilla va cepillando el material y como que cerrase el poro, porque no levanta la veta, no levanta la veta. Entonces eso es una herramienta curiosa y muy difícil. Parece muy fácil, ¿verdad? Rascar con un trozo de metal, rascar la superficie. Pues es complicado, tiene su cosita. Pregunta curiosa, Frasco, ¿cuántos gatos de apriete tiene? Conforme me van haciendo falta, voy comprando, otros se me rompen, pero calculo que unos 28 o 30. Mirad el detalle. ¿Veis que la madera brilla? No está barnizada. Eso con lija no ocurre. Eso ocurre porque está pulido con la cuchilla. Por eso te recomiendan el uso de la cuchilla. Ahí estáis viendo, cuando tú ves por primera vez esta silueta que ya va cogiendo forma, que ya es algo sólido, que tiene la forma de lo que será el cuerpo de tu guitarra, es un flipe, es un flipe. Terminamos porque queda el chimpún del vídeo. Se acabó. ¿Qué os ha parecido este segundo vídeo? Ya estamos viendo guitarra. Hasta ahora habíamos visto madera. Y ahora, una vez que ponemos ese fondo, ahí has aprendido muchas cosas. Oye, os quiero aclarar una cosita. El método que se está empleando en la construcción de esta guitarra no es el método que se llama método español. Este método lo puso a punto en las guitarras un guitarrero que se llama Ignacio Fleta, que si veis, el mástil no está ni aún se le espera. En el método español, lo primero que se pone es el mástil y se construye la guitarra alrededor de ese mástil. Aquí no, aquí se está haciendo tal como se construyen los violines, que el mástil se construye por su parte y el cuerpo por la otra. Los que vemos la lutería en internet como la información que fluye en la anglosajona, estamos más acostumbrados a ver esto y no nos extraña ver un cuerpo de guitarra separado de su mástil. Pero en un cuerpo de guitarra española ya es más extraño. Sin embargo, este método es el método de Ignacio Fleta, ya lo digo. Y se construye mucho más cómodo porque no vas todo el rato con el mástil de la guitarra. Tú puedes lijar la guitarra entera sin ponerle el mástil. El mástil es lo último que se le pone y después se le encola el diapasón. Pros y contras de ese método. Una pregunta cojonuda. Te diré que a niveles acústicos o estructurales no tiene ningún pro ni ningún contra, ni acústicos ni estructurales. Como pro, tiene la facilidad en la construcción, porque ya te digo, puedes hacer todas las operaciones con el cuerpo sin necesitar tener el mango, el mástil, anclado aún.
Contra. La contra es que poner el mástil es muy difícil. Poner el mástil es muy difícil. Fleta encastraba el mástil con una cola de Milano inversa. O sea, eran dos colas de Milano. Era una cola de Milano con forma de V y con forma de V. Iba encastrado de arriba abajo. Y hay una cosa que no se ha visto en estos vídeos, y es porque eso se construye los primeros días. El taco de arriba, el taco que sujeta los aros en la parte donde va encastrada, donde va a ir encastrado el mástil, ya tiene dado los cortes de esa cola de Milano. Porque imaginaros que yo tengo el aro así y no le doy los cortes y le pongo el fondo. Tendría que cortar el fondo. Por tanto, hay, el primer día que haces el taco y ya lo encolas, hay una parte que no se ve porque esa la hice en la escuela y ya os digo que no me dejaban grabar. Hay que darle unos cortes. Entonces, la historia es que ese proceso en el que una única cola de Milano, sin tornillo, sin posibilidad de corrección, tú tienes que hacerla a la primera y que quede el mástil alineado con el eje, que no quede inclinado hacia arriba o hacia abajo, y que cuando llegue a la altura exacta, eso esté apretado, ni mucho ni poco, ni para comerse el coco. Entonces, el contra que tiene es que es muy difícil de hacer esa unión del mástil. Esa unión del mástil es dificilísima. De hecho, hay guitarreros famosos que llegaron a reconocer que si ellos supieran hacer bien el encastre de ese mástil, construirían todas sus guitarras con el método Fleta. Ahora, los pros y los contras del método tradicional. El método tradicional deja unas guitarras que son más bonitas desde dentro. Que es muy fácil, porque imagínate, tú tienes el mástil y al mástil ya le pone los aros. Los aros entran en dos rajas y ya tienes los aros, ya tienes el cuerpo unido a la guitarra. Tú coges, pones la tapa, que es lo primero que construye, le pones el mástil, le clavas una puntilla y sobre eso que ya tiene la silueta, construyes la guitarra. Te ahorras hacer un molde, no necesitas un molde. Es más, puedes poner un molde móvil adaptable y construir con una sola solera, construir todos los modelos de guitarra que se te puedan ocurrir. Eso es una ventaja del método tradicional español, que es más fácil, pero mucho más incómodo. Y después que en el interior, cuando miramos un interior de Fleta, debajo del mástil no vemos el zoque, el típico zoque que tiene forma de U, sino que vemos un taco macizo por dentro. El otro, si miramos una guitarra española, tiene una superficie encolada al fondo, una superficie encolada al mástil y hace una forma de U. Y esa pieza no la vemos en el método Fleta. Entonces ya te digo, estructuralmente son las dos iguales de sólidas. Quizás para reparar una guitarra de Fleta sea más fácil porque puedes desmontarle el mástil, cosa que no se le puede hacer a una guitarra tradicional. Pero en definitiva, estructuralmente hay muy pocas diferencias. Digo, es cuestión de métodos constructivos. Por otro lado, hay gente que defiende a capa y espada el método español. Yo tengo ganas, algún día me embarcaré en hacer una guitarra por el método español, por darme el gustazo de hacerlo con un método tradicional que es tan nuestro. ¿Y sabes lo que me frena? Que por este método ya tengo molde, la solera, la cama, el palio, todo. Y mi método está puesto a punto para construir así porque es como aprendí. Entonces sería
aprender de nuevo, pero no el problema no es aprender, porque a mí me encanta aprender cosas. El problema sería tener que construirme una nueva solera y todas las piezas auxiliares que para este modelo de este tipo de construcción ya las tengo a mi disposición porque las tengo hechas.